muy buenos días, un gusto de verlos. El gusto, la verdad que no es mucho gusto verlos de esta forma. A mí me gusta más en directo, con besos, con abrazos y más cerca, y no en esta condición que de verdad es buena, salva, pero no es la mejor. Así que no sé si ustedes opinarán lo mismo, pero yo soy de otras costumbres. No, la tecnología creo que no aleja mucho, pero bueno, hoy día hay que ocuparla y es lo que podemos hacer. Así que un gusto estar con ustedes. Yo voy a dejar a Jimmy para que me presente estas lolas que tiene ahí muy dispuestas para que yo pueda hacer varias preguntas y para que me cuenten ustedes cómo estamos con este tema de este maldito bicharraco. Hola, alcaldesa, buenos días, ¿cómo está? Como siempre, donde mismo y en el mismo lugar. Sí veo, y muy bien que esté ahí. Oiga, yo le quiero presentar, bueno, usted sabe que la atención primaria está teniendo un rol clave en el control de la pandemia de coronavirus, no tan solo en Viña del Mar, sino que en todo el país. Y yo le quiero presentar, porque ustedes saben el equipo que nosotros tenemos aquí en el área de salud para enfrentar este desafío, y también obviamente a través de ella felicitar a todo el personal que trabaja en el área de salud, a la encargada de vigilancia en cada centro, a las directoras, a todos los equipos que están haciendo seguimiento y trazabilidad de los pacientes positivos y sospechosos que tenemos en nuestra comuna. Quien me está acompañando ahora es la doctora Ana María Quirós. Ella es salubrista de salud pública, que nos está acompañando hace hartos años ya en la dirección del área de salud. Y también está Beatriz Pizarro, enfermera. Ella es la encargada de vigilancia epidemiológica de la comuna, que también tiene una vasta experiencia en el manejo de VIGEP en nuestra comuna. Así que ellas son el equipo, dos integrantes del equipo que está manejando y liderando los procesos de atención primaria para el manejo de pacientes confirmados y sospechosos COVID-19. O sea que hoy día ellas tienen harta pega. Mucho trabajo, alcaldesa, estamos hasta tarde, de repente las ojeras no son por algo en particular, sino que obviamente es puro trabajo, las chiquillas están 24/7 y bueno, coordinando todos los casos que estamos viendo. Ahora mismo estamos coordinando algunos temas específicos de hogares, residencias sanitarias, traslados de pacientes, etcétera, etcétera, así que hay mucho trabajo en esta etapa de la pandemia. Qué bien, pues Jimmy, la verdad que los felicito. Yo creo que es importante siempre darles una palabra de aliento a todos los que están trabajando en la salud hoy día, porque de verdad les ha tocado duro con este bicho que nos pilló a todos muy desprevenidos, sin tener a veces los conocimientos para poder atacarlo, porque nadie sabía que podía venir. Entonces nos ha pillado muy desprevenidos. Hemos tratado, yo encuentro, de hacer las cosas lo mejor posible. Uno se puede equivocar porque de esto no había una regla ni una norma. Entonces se está haciendo lo mejor que se puede y esperamos que esta es una pregunta que te la voy a hacer después, así que no te voy a decir nada ahora. Yo de verdad tengo varias dudas y por eso quiero aprovechar de que los tengo a ustedes que son los entendidos en este tema para preguntarles. Primero quiero saber cuántos casos positivos de COVID-19 tenemos a la fecha en Viña del Mar. Sí. Alcaldesa, mire, yo para que las chiquillas puedan obviamente contestar, a lo mejor le puedo dar la palabra a la doctora Quirós, que nos pueda decir el número al corte ayer del reporte diario que nos entrega la Seremía de Salud. Ya, pues, me parece. Tú me dices, yo pregunto. Eso, Anita, usted contesta el número de casos hasta el minuto en Viña del Mar. Bueno, acá hay dos situaciones, están los casos acumulados y están porque diariamente se van sumando la cantidad de casos, y también están los casos activos, de acuerdo al último informe epidemiológico que publicó el Ministerio. La comuna tiene un total de casos activos a la fecha de 430 casos que actualmente están positivos y que se encuentran activos. Y activos quiere decir que han tenido su resultado positivo
en los últimos 14 días aproximadamente. Ese es la cifra, la última cifra publicada por el Ministerio, que es la que está publicada oficialmente. ¿Y ellos son los que contagian, Anita? Exactamente, los casos positivos que se encuentran activos serían aquellos que están contagiantes, independientemente de que tengan síntomas o no, y eso es bien relevante porque estos casos positivos que tienen este resultado de examen que demuestra que tienen el virus, pueden estar contagiantes o no, pueden estar contagiando independientemente de si tienen síntomas o no. O sea, haber personas que estén en perfectas condiciones, como nosotros, sin ningún tipo de síntoma, pero que tengan el virus circulando y por lo tanto sí se encuentran contagiando. Y eso es complicado, y eso ha hecho que este virus se expanda tanto y que sea tan difícil de controlar la pandemia. Ahí está, o sea que todos ellos pueden contagiar a cualquiera. Pero esos 430 casos están hospitalizados, ¿en qué condición o en su casa? Estos casos son los casos que se han detectado de acuerdo al último informe epidemiológico que publicó el Ministerio de Salud. Al 18 de junio eran 430 casos que están activos en este momento. Del total de casos positivos que ha tenido la comuna, porque son muchos más. Estos casos hay de todo. Hay personas que están haciendo sus aislamientos en sus domicilios, en sus casas, hay otras personas que están en aislamiento en las residencias sanitarias, hay otras personas que están hospitalizadas en los distintos establecimientos de la red, ya sea pública o privada, y a su vez algunos están hospitalizados en lugares críticos y otros están hospitalizados así que la verdad es que está bien distribuida la cosa. Y dime una cosa, Anita, y estas personas que están contagiadas, que están dentro de estos 430 casos, ellos, ¿qué se toma para esta situación, para este virus? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? Claro, depende. ¿Tienen que tener cama? ¿Se sienten muy mal? ¿Tienen que estar hospitalizados? Claro, depende de la complejidad. Es que esta enfermedad y que es lo que ha facilitado que se expanda tanto, va desde un espectro, desde gente que no tiene ningún tipo de síntoma, pero igual está contagiando, y pasan estos 14 días como si no tuviesen ninguna cosa, hasta personas que empiezan a desarrollar un cuadro que es como similar como a una gripe, con harto compromiso general, con malestar, con tos, fundamentalmente seca, fiebre, hasta ya aquellos casos que empiezan con dificultad respiratoria y que a tal punto que incluso tienen que llegar a unidades de cuidados intensivos donde tienen que ser intubados y les tienen que aplicar ventilación mecánica para poder respirar. O sea, es un espectro muy grande y eso es lo que ha hecho que esta enfermedad se expanda tanto, porque hay personas que tienen muy pocos síntomas, pero que de todas maneras presentan la enfermedad y contagian. Entonces aquí lo más relevante es primero aislar a los casos, de manera de evitar que cortar la cadena de transmisión, que es lo que se llama tanto, y es ahí donde entra todo el tema de la trazabilidad, o saber desde dónde viene ese contagio, quién infectó a esa persona y también cuáles son sus contactos y que podrían estar también infectados y estar contagiando. Entonces, la verdad es que es un espectro muy amplio de la enfermedad y esto ha hecho que sea tan complejo de controlar y que se expanda tanto. Por eso que hay tanto contagiado entonces, porque andan mucho por la calle y en una vía normal, porque no se sienten mal y andan con el contagio vivo. Oh, qué terrible, ¿ah? Qué maldito el bicho, qué maldito. Oh, qué terrible. Te iba a preguntar de la trazabilidad, pero ya me dejaste claro lo que significa. Súper. Quizás complementar un poco, alcaldesa, algunos temas de lo comentado por Anita.
es que ya de acuerdo a algunos estudios, aunque esto va evolucionando en la medida que avanza también la investigación y la evolución de las personas que están con contagio COVID ya diagnosticado, los estudios demuestran que por un caso COVID confirmado puede contagiar a otros 2. Entonces, ahí es la irrelevancia de que nosotros podamos detectar a tiempo a las personas que están con diagnóstico de COVID y que están infectando en su etapa asintomática o sintomática para poder cortar esa cadena y así no se vaya transmitiendo tan rápidamente este contagio. Es por eso que las recomendaciones son hacia el aislamiento y las cuarentenas. Claro. Ahí está lo importante de quedarse en la casa. Exactamente. Ahí está la pauta, ¿eh? Importante. Oye, dime una cosa que quiero preguntarle, espérate. ¿En qué lugares se están tomando el examen PCR? ¿Y es gratuito? Bueno, efectivamente, desde el inicio de los preparativos y planes de acción de enfrentamiento a la pandemia, partió en los hospitales base o derivando en ciertos hospitales que implementaron la técnica del test de PCR, que es para el diagnóstico. Pero actualmente en la comuna, y eso es algo que obviamente ha sido un arduo esfuerzo de todos nuestros actores importantes y autoridades en el desarrollo e implementación de la técnica de la toma de muestra de PCR en la comuna, en todos nuestros establecimientos de atención primaria dependientes de la Corporación de Viña. Así que en estos momentos, los usuarios que se atienden ahí en nuestros consultorios ISAPU y SECOF pueden tener acceso, si cumplen con los criterios de sospecha, a esta toma de muestra en el mismo lugar, en el mismo momento, ¿ya? Además, tenemos un equipo de apoyo en domicilio que ante ciertas situaciones y detecciones de sospechas en domicilio se activan internamente para la toma de muestra en domicilio. El examen está disponible de manera gratuita en nuestros establecimientos de salud y en la red pública. ¿Y cuánto se demoran, oye, en entregar el resultado de ese examen? Bueno, la demora de los resultados depende de múltiples factores. Hay algunos que netamente tienen que ver con el lugar donde se derivan para procesar. En nuestro caso, hemos ido cambiando el laboratorio que nos procesa estas muestras. Estuvimos en su minuto cuando partimos derivando al Hospital Gustavo Fricke, luego al Hospital Carlos Van Buren. Actualmente estamos con la Universidad de Playa Ancha, estuvimos con la Universidad de Valparaíso también en paralelo. Y la demora en promedio está siendo alrededor de 5 días. ¿Ya? Uno es la técnica en sí del procesamiento que se hace en los laboratorios y luego toda la logística administrativa de cómo nos llegan estos resultados. Lo bueno es que en ese sentido tal vez transmitir a las personas que todos aquellos casos que están en el fondo generados desde nuestros establecimientos tienen un seguimiento en relación a esos exámenes y resultados para poder entregarlos lo antes posible, sobre todo para informar que cuando están negativos y obviamente si están positivos poder activar todas las otras medidas de refuerzo preventivas y de acción. Pero esa demora es por el exceso de exámenes que están, porque en lo normal, o sea, si no hubiera tanta demanda, por ejemplo, ¿cuánto sería la lógica de entregar ese examen? Lo ideal sería que dentro de las 24, no más allá de 48 horas, tuviera el resultado. Pero eso se podría hacer, porque en realidad mientras más se espera el resultado, más se va contagiando la gente. Lo ideal es justamente ahí, es donde queremos también que todos nos ayudemos en ese sentido, porque ya una persona que esté en sospecha tiene que cumplir las mismas medidas que un caso eventualmente positivo, en la espera de ese resultado. La idea es que la persona que se diagnostique como sospechoso de COVID haga todas estas medidas de aislarse, de proteger las medidas de higiene dentro de su hogar. Y dime una cosa, ¿y este examen lo hacen en los laboratorios particulares?
también se realizan en algunos de los laboratorios particulares. Están ahora también enfatizando un poco más en algunos cuidados, porque todo usuario que se tome un test de PCR debiera tener una notificación médica de por medio. Y eso es lo que también se está tratando de regularizar desde las autoridades máximas también, porque muchos quedan sin médico tratante, sobre todo personas de atención privada, que se consiguen a veces una orden porque quieren también saber su condición, y quedan desprotegidos de alguna manera porque después no saben quién les tiene que evaluar el examen, cómo proseguir, qué indicaciones a seguir. Entonces acá es una invitación a ser responsables entre todos, de que obviamente tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un proceso y un acompañamiento acá, porque no es solo una persona, aquí estamos hablando de todos nosotros que podemos estar expuestos y infectarnos finalmente. Y andamos por el mundo. Exactamente. Entonces, eso es o sea, yo creo que hay que reforzar mucho a la población, es que cualquier persona que esté con sintomatología no se confunda con el examen PCR. Lo que es importante es confinarse, hacer la cuarentena, y da lo mismo si el examen se demore 2, 3 o 4 días. Lo importante es que esa persona esté aislada y sus contactos estrechos, los familiares, si se puede, también estén aislados, porque de lo contrario ellos van a propagar el virus obviamente al resto de las personas con cuales ellos se desenvuelven. Entonces, la forma de controlar el virus no pasa tan solo por la notificación del resultado del PCR, sino que pasa porque esa persona que es diagnosticada sospechosa haga el cuidado respectivo de aislarse junto con su grupo familiar y de esa forma evitar que el virus siga proliferando. Qué terrible, lo encuentro terrible. Dime una cosa, ¿y existen teléfonos de consulta o de la gente pueda llamar? ¿Cuál es uno de los síntomas cuando que uno siente cosas, que anda con el bicho puesto? Bueno, están descritos actualmente desde lo que es Ministerio de Salud. Esto ha ido en avance. Al principio hablábamos de 3 grandes síntomas y ahora ya van 11. Entre ellos está el tener una tos. La tos, que se caracteriza como para sospecha de COVID, es una tos más bien seca, ¿no? Por otra parte, el parámetro de fiebre, cuantificarse la temperatura corporal cuando uno tiene más de 37,8 grados, también está dentro de las posibles compatibilidades por COVID. Lo otro es el tener dificultad respiratoria, y ese es un síntoma que nos puede también ser de alerta a consultar oportuna e inmediatamente en un establecimiento de urgencia, ya sea un SAPU o el hospital con sus urgencias correspondientes, adulto o infantil. Esos son como el trío que se partió en un inicio, que es como clave, pero también se han ido sumando otros, sobre todo en este bagaje de manifestaciones que pueden ir desde la sintomatología muy leve a la muy grave. Y está el dolor en el tórax, un dolor del pecho, a veces también algunos pueden confundir con temas de infarto, etc. Por otro lado, está también el dolor de garganta, al tragar o al tomar un líquido, al tomar té, que uno sienta como un dolor, una molestia, dolor de cabeza. ¿Ya? Algunos, obviamente, de ahí también es importante discriminar si hay una persona que permanentemente sufre de dolor de cabeza o algo del minuto. Yo nunca sufro de dolor de cabeza y hoy día me duele y no logro. Lo otro es la mialgia. ¿Qué es la mialgia? El dolor muscular. Esa sensación como de peso, de que me duele las articulaciones, me duele todo el cuerpo. Eso también hay que tomar alerta si es algo que está pasando ahora y no es algo que viene de siempre. ¿Ya? Se está agudizando. Algunas personas incluso manifiestan dolor como de que no se pueden ni siquiera caminar o que no se pueden levantar de su cama. Eso ya es. Sí, así. Algunas personas que habitualmente son incluso personas que son muy saludables, que uno las ve, pueden tener estos síntomas, así que hay que tener harto ojo también. Lo otro es, también dentro de lo que se ha descrito, es la pérdida del olfato o del gusto. ¿Ya? Tiene nombres técnicos, pero es mejor para la comunidad en general hablarlo así.
pérdida de olfato y del gusto. O sea, yo de repente me voy a tomar mi tecito, me voy a comer mi sándwich y yo siempre me gusta oler. Y de repente digo, no siento, no sé, no, como que no disfruto, algo pasa. Esos también son síntomas y son un poquito más específicos de esta enfermedad, que se ha visto que en esta y no tanto en otras situaciones. Así que todo ese bagaje de sintomatología, incluso diarreas, hay cuadros de diarreas también asociados, si ya tengo al menos 2 de estos síntomas, en distinto nivel, pero tengo estos 2 en un cuadro así de agudo, tengo que pedir ayuda, tengo que informar. Y aquí hay varias vías, puede ser ir a atenderme a un servicio de urgencia primaria, por ejemplo, si tengo una sintomatología más leve, donde va a recibir su atención y va a tener que ir él con los debidos resguardos, el uso de mascarilla, tratar de evitar todo contacto social para no contagiar a otros en el trayecto. Pero eso es lo importante, que tengamos claridad de cuáles son nuestras sintomatologías que nos pudieran alertar de que algo está pasando, ¿ya? Eso es como muy en resumen las cosas que nosotros podemos manifestar. Oye, hay personas que, por ejemplo, que tienen ya algunos síntomas, si van a una clínica particular, ¿eso también sirve? Eso también sirve. Estas medidas son para lo público como privado. Ya. Lo público y privado se tienen que regir por las mismas indicaciones técnicas que dicta MinSal y hacia abajo lo aterriza Ceremi. En ese sentido, estamos todos con el mismo manejo. Uno puede tener algunas más certeza o más conocimiento en atención primaria y es algo que adoro en realidad, en el sentido de que muchas de nuestras personas que se atienden con nosotros, no olvidar, somos personas, nos conocemos, sabemos cómo se comportan, sabemos ya sus dolencias en algunos casos, y ahí es donde tenemos más cercanía y poder seguirlo. Pero queda todo un contingente de personas que no las conocemos en estos momentos y que se atienden en el sector privado, que muchas veces quedan como más descolgadas de información. Y es por eso también es bueno el tema de las comunicaciones, informarles dónde son los lugares de acceso a su atención, qué es lo que pueden ellos realizar, qué medidas pueden aplicar para cuidarse y para cuidar a los suyos en su casa. Dentro de esa, una de las priorizadas que ha sido muy difundida es la higiene de manos, ¿ya? La higiene de manos, en general, no le damos el valor que se tiene, pero ha venido de años siendo la medida crucial para evitar las enfermedades infecciosas transmisibles. Y eso mismo obviamente se va enfatizando con otras medidas de cuidado, como por ejemplo el uso de la mascarilla, para más que nada cortar un poco la transmisibilidad de un posible infectado hacia otro, ¿ya? De ahí también las medidas del distanciamiento social, el por qué tenemos que distanciarnos. Partimos con 1 metro, ahora ya llevamos como recomendación ideal, ojalá que sea 1,5 metros o 2 metros o más, porque se ha ido estudiando un poco el comportamiento de este virus y lo que queremos es eso, cortar esa cadena desde que una persona está infectada a que propague a otros. Y que propague a otros también en el contexto de los que pueden estar más vulnerables a desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo pueden ser? Los adultos mayores, las personas que tienen alguna enfermedad que les tenga inmunosuprimido, también algunas personas que tienen enfermedades crónicas que revisten gravedad. Entre ellas puede ser con diabetes, hipertensión, que tengan enfermedades cardíacas, renales, algún cáncer que esté también intentando ser tratado o con algunas medidas más bien de soporte. Pero no podemos dejar de lado que el comportamiento de este virus, como nuevamente les digo, está todavía en evolución y también afecta a personas jóvenes o niños que podemos ni siquiera saber si tienen algún diagnóstico detrás o alguna otra condición que los pueda hacer también desarrollar una enfermedad grave. Mira, en realidad, o sea, yo te hacía la pregunta de las clínicas particulares porque uno piensa que a lo mejor en las clínicas no están las personas más especializadas para esta cosa. Y pienso que en los hospitales están las personas que de verdad
se manejan mejor, pero ¿no es así? No, en general, mire, aquí tenemos que también ser súper ético en el sentido de que dar esa tranquilidad a la población. Hay profesionales detrás atendiendo, nuestros hospitales, nuestros consultorios, tenemos distintas realidades, tenemos situaciones de vulnerabilidad de nuestra población que no la podemos dejar de lado. No es solo salud aquí el actor. Aquí estamos invitados a trabajar todos para este bien común, que es proteger a la comunidad, protegernos a nosotros. Y en ese sentido, las normativas técnicas nos rigen a todos. Nosotros estamos mucho más cerca a veces desde la parte pública, actualizados, manteniéndonos informados. Probablemente quizás hacia ahí podemos apuntar que efectivamente uno espera que en la atención pública tengan un manejo un poco más a cabalidad, a conocimiento. Pero también en lo privado tenemos muchos especialistas que a veces no tenemos suficientes en la parte pública que también están atendiendo. Entonces, lo que quizás difiere es en el tema del seguimiento, porque ahí nosotros hemos tenido un gran rol como entidad pública de seguir no solamente a los que tenemos beneficiarios de FONASA, sino que también hemos abierto esta puerta por salud pública hacia el ámbito privado. Y eso no es menor, porque afecta también en los recursos y toda la gestión que se tiene que hacer al respecto. Gracias, Beatriz. En particular, alcaldesa, efectivamente siempre nos ha pasado que el sistema público colapsa muchas veces cuando hay una alta demanda de enfermedad, ¿ya? En este caso, el Hospital Gustavo Frique no está exento de lo que está pasando en todos lados, pero sí nosotros notamos que gracias al apoyo colaborativo, porque como bien decía Beatriz, la estrategia estaba apuntada a detectar los pacientes en el hospital para tomarles PCR. Entonces, nosotros notábamos que nuestros pacientes, cuando eran derivados desde algún consultorio, de algún SAPU, al Hospital Gustavo Frique para la toma del examen, nuestros pacientes tenían que esperar 6, 8 horas para poder ser atendidos recién. Entonces, obviamente nosotros decíamos, oiga, ¿sabe que eso no puede ser? Busquemos alternativas, y dentro de todas las gestiones que logramos hacer, fue instalar la toma de examen en los consultorios y en los SAPU, y de esa forma la gente, cuando es atendida en alguno de nuestros centros de salud, le tomamos inmediatamente el examen. O sea, si nosotros analizamos desde que el médico atiende a ese paciente hasta cuando se va, no llegan a ser más allá de 20 a 30 minutos entre la atención, la toma del examen, y ya el paciente se puede ir a su domicilio a hacer la cuarentena preventiva. Así que eso obviamente fue un alivio para nuestros usuarios y también para el sistema de salud, porque descongestionó el Hospital Gustavo Frique solamente para el tema de la toma de examen. Ahora nosotros tratamos de ser lo más resolutivo también. La idea es no derivar a los pacientes al hospital, a no ser que sea estrictamente necesario, ya cuando su condición de salud esté empeorada, tenga alguna dificultad respiratoria o sus parámetros clínicos nos determinen que el riesgo es muy alto, por cuanto tenemos que derivar a un hospital para la asistencia médica que requiera ese usuario. Ya. Oye, otra cosa, yo sé que aquí en Viña tenemos 3, por lo menos que yo sepa, 3 residencias sanitarias, que es el Hotel O'Higgins, el Queen Royal y el Gala. ¿Hay más de esas o son las 3? No, solamente tenemos esas 3 residencias en Viña del Mar. ¿Y ellas están copadas o no? No están copadas. Incluso hay harta disponibilidad de habitaciones, y yo también invito a la población a que pueda ir. Nosotros ¿Y quién determina a las personas que se tienen que ir a esas residencias? Los centros de salud. Cada centro de salud, cuando notifica a nuestros pacientes, le ofrece la posibilidad de hacer su aislamiento de 14 días en la residencia sanitaria. ¿Ya? Y es lo que nosotros estamos haciendo. Gran parte de los pacientes obviamente deciden ir a la residencia, pero hay un grupo importante que no decide ir. Y ahí es donde se nos generan algunas dificultades, porque de repente esas familias no tienen red de apoyo, están solas en su casa, están aisladas. Entonces las decisiones de manejo de ir a una residencia a nuestro mover son las más importantes, porque en la residencia se garantiza al menos la alimentación 4 veces al día. Además se garantiza la asistencia médica.
¿ya? Entonces, no y están súper bien atendidos, ¿ah? Yo he recibido comentarios que están súper bien atendidos, por lo menos yo supe del Hotel O'Higgins. Claro, los 3 hoteles tienen un estándar de atención bastante bueno, donde obviamente se dan las atenciones de alimentación, hay nutricionistas también que nos ayudan en ese tema, y también equipo de salud que está evaluándolos constantemente, porque si hay algún paciente que tiene algún riesgo, se detecta algún parámetro alterado, inmediatamente la residencia deriva a ese paciente al hospital. ¿Ya? Ya. Así que, obviamente eso es muy seguro para los pacientes, porque claro, efectivamente para algunos un resfrío muy leve, y donde dicen prefiero quedarme en la casa porque no me voy a agravar, pero en la casa es donde se agrava. Entonces ahí articular la asistencia de una ambulancia es obviamente una gestión que tiene que hacer la propia familia, y muchas veces los sistemas están colapsados, a diferencia de un sistema de la residencia, que la residencia es parte de la red, y cuando un profesional de salud determina que hay un paciente que requiere asistencia ventilatoria o requiere ir al hospital, se activa a través de la residencia hacia el hospital. Por eso es tan importante que nuestros pacientes vayan a una residencia, y además se les garantiza algo que es muy importante. Sabemos que nuestras familias están sufriendo, hay cesantía, hay dificultades económicas importantes, y de repente la alimentación es algo crucial. Y estas residencias entregan esa posibilidad de que el grupo familiar entero pueda hacer una cuarentena ahí y pueda alimentarse y a la vez cuidar su salud y evitar el riesgo de muerte. Pero ellos ahí en la cuarentena, ¿están contagiados? Claro, todos los pacientes que se derivan a la residencia es porque pueden estar confirmados o pueden haber casos probables, o incluso sus grupos familiares que están definidos como contactos estrechos deben hacer una cuarentena en la residencia sanitaria. Y a eso se les invita a todas las familias, ¿ya? O a todos los casos que nosotros detectamos en la atención primaria. Ya, tengo 2 últimas preguntas, ya lo he estrujado mucho. Pero aquí quiero que me digan la firme, ¿eh? ¿En qué etapa estamos de este pajarraco? ¿Estamos en el pic? ¿Nos falta pic? ¿Cuándo veremos? Yo lo único que quiero saber es que cuando ya vamos ya, ahí, aunque sea en la curvita, pero para abajo. ¿En qué etapa estamos? Díganme la firme nomás. Ya, yo le voy a decir la firme, pero sabe que como tenemos una especialista, que es una médico de salud pública, a lo mejor la Anita nos puede decir un poco las proyecciones en base a su análisis clínico de cómo ella ve el estado de la pandemia. Está bien. Ya, Anita, cuéntanos la firme. Ay, es difícil, la verdad, proyectar aventurarse a cualquier cosa. Analizando las cifras a nivel nacional y a nivel comunal, a mí me parece que estamos acercándonos a un pic, pero que falta mucho todavía, porque todas las estrategias que se implementan tienen impacto en 2 a 3 semanas después. Entonces, la verdad es que todavía nos queda bastante camino que recorrer. Yo no quisiera aventurarme en un tiempo, pero, por ejemplo, si yo implemento cuarentena ahora, yo veo los efectos de esa cuarentena 2 semanas después, pensando en el periodo de contagio, en el periodo de aislamiento. Entonces, todas estas estrategias demoran en tener sus efectos, así que hay llamar a la calma, llamar a la paciencia también, porque no tenemos un tratamiento específico para esto. Si nosotros tuviéramos algún medicamento que permitiera curar esta enfermedad, o tuviéramos una vacuna que se esté investigando para que exista una vacuna, podríamos aventurarnos a decir cuándo esto se va a terminar. Pero no podemos decir eso. Es más, hay países de Asia que han presentado rebrotes. Sí, porque se presentó este pic, bajó la enfermedad, se relajan todas las medidas, pero no toda la población es inmune a esta enfermedad, a este virus. Entonces llega un momento en que se puede volver a producir otro pic.
y eso lamentablemente sí nos puede ocurrir a nosotros hasta que no tengamos alguna manera de estar todos inmunes. Lo ideal sería tener una vacuna pero para eso se requieren muchas investigaciones, mucho tiempo, muchos años, así que nos falta todavía, así que llamar a la calma nomás, pues. Claro, alcaldesa, aquí es importante hablar con la verdad y decirle a todos los vecinos, a toda la comunidad, que el brote, podemos esperar un pic y puede bajar, pero efectivamente la historia nos ha demostrado que las pandemias tienen olas, ¿ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora en el hemisferio norte? Que ellos vivieron una primera ola y ahora están apareciendo nuevos rebrotes. Y la única solución es que haya un fármaco específico para la enfermedad, que dudo ocurra, y la alternativa científica para el manejo de la pandemia hoy está apuntada a la inmunización de la población, es decir, una vacuna. Mientras no tengamos una vacuna, no vamos a poder hablar de una contención de la enfermedad, sino que más bien son medidas preventivas de salud pública para disminuir el riesgo de contagio. Entonces, nosotros, si bien es cierto, podemos estar mirando indicadores, proyecciones, lo importante acá es que las medidas, aunque, por ejemplo, en el futuro si nos levantan la cuarentena en Viña del Mar, eso no quiere decir que la enfermedad está resuelta. Quiere decir que los indicadores están más bajos, que eso no va a afectar a tantas familias, pero van a aparecer rebrotes importantes. Y la única solución, a nuestro modo de ver, es la inmunización de la población, y por eso todos nosotros esperamos con ansia la vacuna. Y ahí es donde también nosotros queremos pedirle harta ayuda a la alcaldesa, porque todas las estrategias ministeriales van a ir orientadas al manejo de la pandemia cuando llegue una vacuna. Puede ser una vacuna, porque han hablado varias vacunas. Hay una vacuna china, hay una vacuna inglesa, hay una vacuna estadounidense que están liderando un poco el avance de los estudios de la vacuna, pero a nuestro modo de ver, la única solución es que ojalá puedan vacunar a toda la población, o sea, que el Estado ojalá pueda garantizar la compra de todas las vacunas para toda la población, porque obviamente nosotros tuvimos una situación muy cercana, que es lo que nos pasó con la vacuna de la influenza, que el diseño a quienes teníamos que vacunar solamente era grupos objetivos, ¿cierto? A los adultos mayores, a los enfermos crónicos, pero sabemos que la enfermedad afecta a toda la población. Entonces, es muy importante que ojalá las gestiones que nosotros podamos hacer es pedirle que el análisis que hagan de la inmunización en el futuro en nuestra población para esta enfermedad sea para toda la población. ¿Ya? O sea, incluyendo las guaguas. No, habitualmente los menores de 6 meses nunca se han vacunado, ¿ya? Para estas enfermedades, así como por ejemplo la influenza. Por eso es importante, una vez que determinen cuál es la vacuna que se decidió, que siguió todos los canales de evaluación técnica, nos vayan a decir a nosotros, sabe que esta es la vacuna podemos vacunar desde tal edad en adelante, ¿ya? De repente hay limitaciones porque corren más riesgo la gente de vacunarse que no. Por ejemplo, las gestantes, años anteriores no las vacunábamos bajo los 12 semanas de gestación. Este año las vacunamos desde el día 1 de gestación, podíamos ya vacunarlas. Las limitantes que pueden haber por la vacuna que llegue a Chile en el minuto que llegue, tenemos que informarla y obviamente difundirla bien, pero lo importante es que ojalá toda la población se pueda vacunar y no tengamos este problema que después la gente... sin diferencia, claro, de jóvenes, de niños, de viejos, de requete viejos, todo en la cola. Todo. A lo más, obviamente partir por quizás los grupos de riesgo, pero no dejar de lado la población entera. Ya partir por los adultos mayores, ir a los ELEAM, que son los hogares, partir por los profesionales de la salud, pero vacunar a toda la población es lo ideal. Oye, y con todo lo que se escucha, ¿cuándo creen ustedes que podríamos tener la vacuna en Chile? Es aventurar, están hablando que en diciembre recién estaría una vacuna, pero sin duda nosotros no vamos a ser los primeros en recibir esa vacuna. Habitualmente, como esta vacuna, las 3 que están como punteando, liderando los estudios, están en el hemisferio norte. Entonces es probable que esos estados definan inmunizar a su población primero antes de venderla, ¿ya? Entonces probablemente a nosotros nos llegue en una etapa posterior a Chile.
todos hablan y calculan en el mes de marzo-abril del próximo año. Sí. Por lo tanto, las medidas de control, independientemente estén bajando las curvas de infección, se deben mantener en la población, ¿ya? O sea, hay un antes y un después, alcaldesa, de la pandemia. Antes no usaba nadie mascarilla, ahora probablemente tengamos que seguir usando mascarilla, fortalecer las medidas preventivas, lo que hablaba Beita, el lavado de manos, el distanciamiento social, el cuidado de las enfermedades respiratorias, etc. Porque si nosotros hubiéramos usado la mascarilla, los guantes, el lavado de manos, no amontonarnos, controlar las entradas a los negocios, todo eso, yo creo que otro pájaro nos cantaría, ¿eh? Hubiera sido distinta los contagios y yo creo que si uno toma esos cuidados, uno puede circular hasta cierto punto, creo yo, porque estás protegida. Sí, finalmente yo creo que quizás justamente para hablar, toda medida que apunte a prevenir que otro se enferme y que otro pueda llegar a morir, si finalmente eso es una de las cosas que más nos impacta, ya sabemos, ya hemos tenido ya casos en la región, en la comuna, de fallecimientos, que son etapas muy cruentas, muy dolorosas para enfrentar y que también revisten otros ámbitos. Acá lo importante es justamente no olvidar que las vacunas que se han implementado tienen un contexto epidemiológico detrás. La vacuna tampoco nos garantiza que no lleguemos a enfermar o que se enfermen otros, que eso también es importante tenerlo en consideración porque los virus mutan. Entonces, aquí también influenza, todos los años es una vacuna nueva, ¿ya? Y los estudios para que se valide una vacuna y se certifique en este caso, para que después entre al país y esté certificada por el Instituto de Salud Pública, pasan una serie de etapas, entre ellas la última etapa, que es algo crucial, es el estudio en los propios humanos. Es por eso que Jimmy les comenta que los que ya llevan el liderazgo en desarrollar estas estrategias tienen que probar en su población el comportamiento de cómo se manifiesta esta vacuna. En los niños habitualmente uno espera que haya un traspaso materno hacia los niños, por eso muchas veces quedan todavía en etapas mayores en la inmunización. Pero justamente acá lo más crucial es que toda medida que podamos hacer para prevenir, a la par en cómo nos afecta en que no saturamos la red asistencial, que en estos momentos, con la realidad que ya llevamos, ya está en algunos sectores del país y en algunas zonas también de la región sobredemandada. Y eso puede llevar a que personas puedan no tener el acceso oportuno a una atención y puedan tener un desenlace que no es el esperado, que no es el que queremos, ¿ya? Ese es el objetivo. Por eso también nosotros como primera línea que se nos dice en salud, estamos comprometidos a veces más allá de los propios recursos y las propias necesidades individuales que tenemos, y hemos hecho lo mejor posible para poder enfrentar esto. Pero si lo hacemos en conjunto con la comunidad, seguimos educando, seguimos complementándonos, es la única forma de tener menos que lamentar. Lamentablemente aquí, como bien decía Jimmy, las expectativas son muchas para los gobiernos, para los países, pero las realidades a veces distan mucho de eso. Entonces la invitación netamente sigue siendo a cuidarnos todos y a cuidarnos entre todos. Si yo no hago el cuidado, estoy dañándome a mí, pero también dañando a otros y afectando a otros, que pueden ser familia, pueden ser una persona que es desconocida porque voy en el bus, porque voy en el colectivo, ¿ya? Y que no sabemos su realidad. Nuestra comuna también tiene zonas con asentamientos precarios donde no tenemos algunos elementos básicos para contener ciertas infecciones. Pero si nosotros nos ayudamos, la comunidad está organizada, hacemos distintos flancos para enfrentar esta situación. Y en ese sentido, reconocer primero que todo a nuestros equipos de salud que están agotados en esto, han hecho estrategias, se agotan, se enojan igual que todos nosotros, ¿ya? Pero siguen estando ahí.
siguen estando queriendo hacer cosas y muchas veces con frustraciones porque no pueden hacer lo que quisieran hacer. Entonces, en ese sentido, reconocer a los equipos que están trabajando para la comuna, por cada persona, por cada realidad que es, cada uno es un mundo en este tema, pero netamente es una invitación y trabajo de todos. ¿Y este año le ha dado a la gente influenza sin que le dé el coronavirus? Han habido algunos reportes, ha habido muy poca circulación, pero también eso puede ser un tanto engañoso en el sentido de que todo lo respiratorio se está orientando hacia COVID. Entonces, efectivamente, puede haber un subdiagnóstico de lo que es influenza. Ahora, nosotros, ¿qué esperamos? Que influenza sea cada vez menos también, porque este año hubo un manejo mucho mayor y una mayor cobertura de la vacunación. Y eso es lo que nos hace el efecto rebaño, que se dice, este efecto protector en la comunidad. Es lo mismo que pasa con las medidas preventivas. Mientras más apliquemos y todos apliquemos medidas preventivas, menos posibilidad hay que una infección entre en nuestro cuerpo. Pero te puede dar un romadizo, puedes tener un resfrío solamente. El resfrío sí. La influenza, sí. La vacuna influenza abarca la influenza, pero no quiere decir que yo me resfríe, que yo tenga otra. Pero puedo estar un día moquillenta o que esté congestionada sin tener todas esas otras cosas que dicen ustedes. Puede existir. Exactamente, y de hecho hay personas que cuando se vacunan me dicen, hoy la vacuna me hizo mal, no me vacuno nunca más. Pero no es que en el fondo la vacuna haya sido culpable, muchos decimos eso, así que es una realidad también. No. Pero no es que se enferme de influenza, algunos hacen un pin y cuadro que es la parte de la inmunidad para desarrollar nuestros anticuerpos para que de ese tipo de influenza no nos enfermen. ¿Ya? Muy bien. Y ahora la última pregunta, les prometo que es la última. ¿Por qué se le dice cuarentena si son 7 días o son a lo más 15? Porque yo, perdóname, yo soy muy antigua, pero la cuarentena era otra cuarentena, no es esto que estamos viviendo nosotros hoy día. ¿Ah? Entonces, ¿por qué le ponen cuarentena? Si no es cuarentena. Términos cuarentena, nosotros adoptamos muchas terminologías. Cuarentena eran por los 40 días que uno tenía que estar aislado, hay ciertas enfermedades hacia atrás. Todo esto siempre tiene alguna base. Y tenía que estar aislado de los maridos también. Sí, entonces, eso es la puérpera. Nace de la puérpera. Claro. Sí, exactamente. Pero eso ya pasó de moda, po. Nosotros tenemos infecciones de muy antaño y de hecho si hablamos del tema de coronavirus, que da como para otro ámbito mucho mayor, el coronavirus siempre ha estado, lleva más de 10.000 años, incluso se piensa que puede haber existido desde antes que existiéramos nosotros, como humanos. Pero esta nueva cepa es totalmente nueva. Y el término de cuarentena también se adopta en el contexto sanitario para indicar cuándo debemos mantenernos en cuidado, separado del resto, como una medida de barrera sanitaria. Entonces, se adoptó ese término para indicar este tiempo de cuidado, donde si nos aislamos, si nos resguardamos, vamos a cortar la posible transmisión a otro. Es el mismo concepto que trazabilidad, porque trazabilidad podemos hablar en muchos ámbitos, levantar un proceso, cómo seguirlo, y la trazabilidad en COVID significa que voy a buscar quién fue el posible persona fuente o factor fuente que me contagió. Entonces, son términos que se acuñan y que se adoptan a las actualidades y a las realidades del país. Y cuarentenar también es como que marca una alerta. Cuarentena, ¿sí? Es una palabra que es muy potente decirla también. Cumplirla es otra cosa, pero decirla es muy fácil. Ya, me quedó claro. Viene hace mucho tiempo, que cuarentena es un término muy, muy antiguo, que nosotros lo adoptamos porque en realidad es una medida de salud pública de las más antiguas. En la salud pública nace a partir de todo este tipo de brotes de enfermedades infecciosas, donde se empieza a detectar que al generar medidas de aislamiento, se empieza a disminuir la propagación de esta enfermedad. Entonces es un término que nosotros heredamos como una medida muy antigua. En Europa, por ejemplo, donde han habido grandes epidemias,
se acuñó el término de cuarentena para aislar a las personas durante un determinado tiempo. Y el tiempo de cuarentena, que son, como bien decía, 14 días, se determina por el comportamiento que tiene el virus, por el periodo en promedio que se estima que las personas están contagiando. Entonces, por eso es que se calcula que son esos 14 días, sin embargo, eso es un promedio. Hay personas que requieren de más tiempo estar aisladas. Hemos visto casos, a nivel comunal hemos visto casos de personas que han tenido que estar aisladas un mes, porque todavía al mes están contagiando, y por eso que es tan importante este seguimiento, esta actividad que se hace en los centros de salud, de llamar a los pacientes, de saber cómo se encuentran, de cómo están sus contactos, porque a partir de esa estrategia podemos saber si es que es necesario extender este periodo de cuarentena o no. Muy bien, me quedó súper claro este bicharraco. Así que les agradezco mucho, de verdad, a ustedes la posibilidad de entender muchas cosas. Yo las felicito por el trabajo que están haciendo. Yo me imagino que debe ser terrible. Además que en cada cosa se pueden contagiar fácilmente ustedes, y con todo eso ahí están al pie del cañón y con mucha fuerza y con mucha energía, y yo los veo en los noticiarios, tal como decía Beatriz, están cansados, agotados, se secan la transpiración, se les empañan los anteojos, se ventilan un poco, pero siguen ahí mismo y con la misma fuerza. Así que de verdad, yo creo que esto para la salud ha sido un tremendo poroto que se han anotado, el cariño que se van a ganar de la gente, porque muchas veces hay muchos que reclaman que el hospital, que los funcionarios que no atienden, que toman café, que no tienen deferencia, pero hoy día ustedes han demostrado de verdad una tremenda calidad, una tremenda entrega, y por eso todo el cariño, por lo menos yo transmito lo que yo siento, y creo que es importante que todos los funcionarios sepan que hay un gran reconocimiento para ustedes. Así que muchas gracias por la clase magistral que me han dado. Perdonen todas las preguntas. No me dijeron que iban a hacer 3 nomás. Hoy hubiera elegido cuáles eran las que más me interesaban, pero no importa. Un gusto, chiquillos. Muchas gracias, que estén bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Carlisa. Adiós. Chao, chao.